Estamos leyendo de Talmud, Esther Sefirot, volumen 1, parte 2, observación interna, capítulo 7, ítem 72. Pueden encontrar el material en el tab de material de estudio en el sistema de Arbut y pueden hacer preguntas. Las preguntas relevantes se harán al aire durante la lección. Por ahora estudiamos los fundamentos de la estructura espiritual y vamos a continuar. Por favor. Capítulo 7 explica el asunto de la purificación de la pantalla y el surgimiento de los 5 niveles de Kahab, Zerampin, Malhut, uno debajo del otro, debido a la purificación de la pantalla. Sí, porque tenemos el asunto de la pantalla que no quiere aceptar la luz superior en la forma en que proviene del Creador antes de la restricción, pero solo luego de la restricción rechaza la luz que proviene de él y quiere construir algún tipo distinto de relación con él para que pueda recibirlo solo con el propósito de otorgar. Entonces puede implementar su propósito. Solo cuando rechaza y luego recibe con el propósito de otorgar. En la medida de la potencia de la pantalla, hasta cuánto es capaz de recibir sobre la luz superior que entra en el deseo, así lo rechaza de cierta forma, y su voluntad de recibirlo con el propósito de otorgar. O sea, su opuesto, de que él siente que solo lo hace por el beneficio del Creador, solo para otorgar, que todo su deseo, que todo su placer, todo se pasa hacia el otorgante, hacia el Creador. Son cosas muy especiales, muy exaltadas, y aún debemos pensar en esto e intentar cada vez aquí y allí también implementarlo. ¿Está claro? Si hay preguntas. Y continuamos. Entonces, la fuerza de detención de la pantalla es igual al Malhut, hasta cuánto Malhut atrae la luz. En esa medida también necesita rechazar la luz y entonces está libre de la presión del Creador, por un lado, y por otro lado, en su comportamiento del deseo de recibir, de su parte, él determina de una forma libre. Bueno, comencemos. 72. Para entender el tema de la purificación de la pantalla anterior, primero debemos presentar dos prólogos. El primero es la fuerza que demora, que es la fuerza de restricción en la pantalla. Se mide por el nivel de grosor, que es el Ishtukekut en la cuarta fase, el anhelo, como los dos lados de la balanza. Hay una razón simple para ello. Si hay una gran Ishtokekut de recibir, se necesitan grandes esfuerzos para abstenerse de recibir. Y si hay una pequeña Ishtokekut, anhelo pequeño, no se necesita un gran esfuerzo para abstenerse de recibir. Por lo tanto, la fuerza de restricción en la pantalla es igual a la medida del grosor en la cuarta fase, ya sea mayor o menor. Sí, vemos también en nuestras vidas hasta cuánto tengo alguna atracción por algo, así tengo que detenerme y sobreponerme a esta atracción de estar separado de algo que anhelo.
Por eso es que un gran deseo tiene un gran anhelo y necesita una gran fuerza de tensión, de masaj, restricción. Claramente tienen que ser medidos de una manera igualitaria, pero dice que siempre es así. ¿Qué promesa es esta? ¿Qué promesa resultará? Tiene que suceder de tal forma porque estamos bajo el control de este sistema, desde arriba, desde Ein Sof hasta este mundo, y lo que sucede es que nosotros podemos recibir placeres que nos permiten recibir con el propósito de existir. Estos son placeres corporales, pero los placeres espirituales solamente se pueden recibir bajo la condición que los recibimos con el propósito de otorgar. Antes de eso no tenemos fuerza para recibir con el propósito de otorgar. Podemos ver y reconocer, pero si tuviéramos la fuerza, que se llama la fuerza de la pantalla, esta fuerza se revela desde arriba, la fuerza de atracción, del deseo, tendríamos la capacidad de trabajar con ella. Kiev 1. Дорогой Раф, вот эта сила задержки в экране, это что это за сила такая? La fuerza que tiene en la pantalla, la restricción, ¿qué es esto? La fuerza de tensión en el masaj, en la pantalla, es que previene que reciba con el propósito de recibir y se desciende de eso para poder recibir con el propósito de otorgar. Si puede recibir con el propósito de otorgar, en esa medida podrá recibir el placer. Por eso se llama que recibe. Pero esto no se llama que recibe, sino que está otorgando más allá de la restricción, más allá de la detención. Ahora hay un trabajo más allá de la restricción, de recibir con el fin de otorgar, y esto es el trabajo de la pantalla. En la medida en que pueda recibir, pero no para sí mismo, entonces puede recibir. Entonces no se llama recepción, se llama recibir con el propósito de otorgar. O sea, es otorgamiento, un tipo especial de otorgamiento que se desprende de él, que no quiere trabajar con su deseo de recibir en la forma en que quiere trabajar su deseo de recibir, sino que ahora organiza el deseo de recibir en una nueva forma con el propósito de otorgar. La raíz aquí es la sensación del creador. El resultado de él, más allá de su naturaleza, que quiera recibir con el propósito de otorgar para dar placer al creador. Esto se llama la luz reflejada, la luz retornante. Entonces él puede decidir, él pide al creador tener tal fuerza. Entonces el creador se la da a él, la fuerza del masaj, así se llama. Entonces recibe lo que viene hacia él en la medida en la que él pueda recibir con el propósito de otorgar. Entonces se llama una recepción espiritual. ¿Está bien, Vlad? Yo siempre trato de escribir esto, por lo menos este ejemplo con el café, que uno toma y uno siente que está dando al mismo tiempo. ¿Qué es lo que me detiene de simplemente disfrutar este café y otorgarle al creador? Tú realizas una restricción, hablemos simple. ¿Acaso sabemos que esto no es espiritual, pero es algo? Tú dices esto. Un ejemplo egoísta. Tú llegas al anfitrión. El anfitrión quiere darte desde lo profundo de su corazón, pero tú te avergüenzas, vamos a decir. Entonces, ¿tú qué haces?
Tú te restringes tu deseo de recibir de manera directa y calculas con el anfitrión. ¿Hasta cuánto yo puedo recibir del anfitrión con el propósito de llevarle contento, de darle placer? Pero no para mí mismo, no para ti mismo, sino que para el anfitrión. Esto tiene que ser un trabajo interno, que tú sientas que hay discernimientos internos hasta cuánto tú puedes realmente decidir, realmente no disfrutar para ti mismo, sino que para el anfitrión. Que tú sientas al anfitrión, que sientas el origen de estos placeres, que tú vas a llegar a sentir el corazón del anfitrión. Y en esa medida, no más allá de lo que tú puedes recibir de lo que Él te está dando. Y tú estás seguro acerca de esto. Realizas restricción, pantalla, luz retornante. Y esta acción ya no es recepción, es otorgamiento. Entonces tú te transformas en el otorgante hacia el anfitrión, como si tú tuvieras algo que darle al anfitrión, que usas todo lo que te dieron, el deseo, la restricción, la habilidad de poder calcular por encima de la restricción hasta cuánto puedas recibir, pero para otorgarle al anfitrión. Aquí hay muchos cálculos. Aquí está toda la sabiduría y la Kabbalah, con todo. En este ejemplo del anfitrión con el invitado está toda la sabiduría y la Kabbalah basada. Así podremos saber cómo implementarlo y conocer. Силы, которые вот есть в экране, это сила самого Y желания. describe aquí que hay dos fuerzas en esta pantalla. La fuerza del deseo en sí mismo y la fuerza que detiene el placer. Te desconectas. Está el deseo de recibir, que atrae placeres hacia él. Está la restricción, que se detiene a sí mismo de recibir. Y él mantiene un estado en que trabaja con los placeres que pueden venir del anfitrión, de usar este placer, pero usarlo para otorgarle al anfitrión. Acerca de todo esto es la sabiduría de la Kabbalah, no hay más. Moscú 1. А вот осознанное стремление думать о товарищах автоматически включает сокращение экрана, отраженный свет? El anhelo consciente de pensar en los amigos es automáticamente enciende la pantalla. Sí, está escrito desde el amor a los seres creados hasta el amor al creador. Esta es toda la realización del deseo recibir. La recepción de la luz y la acción de la restricción es en rechazo. Nosotros, cuando rechazamos, el rechimó queda y luego es acorde al deseo. Rap. Sí. Moscú 5. Здесь не написано, мы уже можем говорить, что это кашиют? Podríamos decir que la dureza de la pantalla es la dureza solo pertenece a la pantalla. De acuerdo a este espesor de la pantalla podemos comenzar a desarrollar en nosotros en esta dureza. Como decimos, una persona difícil, una persona dura, nosotros nos paramos en contra del placer y no queremos recibir, porque queremos parecernos al Creador, asemejarnos al Creador, pero trabajar en otorgamiento. Entonces,
esta cualidad se comienza a desarrollar en nosotros y se llama la fuerza de la dureza, la fuerza para rechazar el placer. Entonces estamos hablando de la dureza ahora. También, continuamos. 73. La luz circundante purifica la pantalla. 73. El segundo prólogo es que la luz circundante, que no está vestida en el ser emanado, tiene la naturaleza de purificar el grosor en la cuarta fase. Lo hace lentamente por orden de las 4 fases, hasta que purifica todo su grosor. Primero, comienza con la purificación de la cuarta fase a fase 3, luego a fase 2, luego la primera fase y finalmente haciéndolo completamente purificado, sin ningún grosor, ninguna aviut. La luz viene, la luz divide esta luz en interna y externa. Vamos a decir, esta parte se recibe, esta otra parte no se puede recibir, porque no puede recibir con el propósito de otorgar. Entonces, la parte que no puede recibir con el propósito de otorgar queda afuera y presiona a la pantalla como el anfitrión, recibe, recibe, recibe. Entonces, ¿qué sucede? Esta presión causa que el invitado dice, no, 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 no puedo. Tengo algo que tengo que hacer y luego se va. O sea, no puede estar bajo esta presión del anfitrión. Así es la forma en que la luz superior presiona la pantalla, la impide que se vista en el Parsuf, entonces la pantalla se purifica. Se libra esta conexión con la luz superior y así significa que el Parsuf se purifica. Con el propósito de no ser el receptor, él prefiere irse. Kiev 1. Lo que no entiendo es por qué esta luz circundante quiere purificar la pantalla y no es que la pantalla pida más fuerza para recibir más. ¿Por qué es así? Tú necesitas tomar este ejemplo que va a la Sulam Da y no hay nada más. La parte de la luz que fue aceptada por el deseo, así como el invitado y el anfitrión, recibe parte y hay otra parte que no puede recibir porque es demasiado para él, para su fuerza de superación. Entonces queda una parte. No es que no la quiere, él realmente la quiere. Quiere todos los otros platillos delante de la mesa, pero no puede. No puede pensar que sea con el propósito de otorgar al anfitrión, solo de recibir con el propósito de recibir, de disfrutar. Por eso es que él lo rechaza. Y aquí está la conexión entre el anfitrión y los platillos. Esto es lo que él necesita hacer en su estado actual, con el propósito de no caer. De no caer en recibir con el propósito de recibir. ¿Sí? Я вот все-таки не могу понять, ведь он же, как вот в первый раз он получил экран на большое наслаждение. Aún no puedo entender esto. Es como la primera vez sí recibir esta pantalla por un gran placer. Entonces, ¿cómo es que la luz circundante pide no ser parte de esta comida? La luz circundante que está por fuera de la vasija es una gran luz,
una gran luz, pero no tiene nada que hacer, solo dejar la mesa. No puede ni siquiera sentarse en esa mesa, digamos, y oler y observar todo esto que está frente a él. Comida, porque es demasiado. No le permite descansar. Ну, а в Está первый tan раз он deseoso de получил recibir y как no бы на puede hacerlo de ninguna максимум, forma. то есть экран у него был на максимум, который у него был возможен. כן, כן. אם אתה הולך על מנת להשפיע, אתה צריך למדוד את עצמך Fue al máximo. ולקבל Sí, si tú כמה vas שאתה con el מסוגל propósito de בהל otorgar, tú להשפיע. tienes que אחרת medirte זה לא y נקרא tienes השפעה. que calcular cuánto se puede recibir con el propósito de otorgar. De otra forma no se llama otorgamiento, לקבל porque si tú recibes בכוונה incluso להשפיע un לבעל gramo הבית, אתה más חייב אותו גם con la כן intención לקבל. השפעה חייבת להיות שלמה. מכל de recibir הכוח. con el propósito de otorgar al כמה anfitrión, שיש לך מסך. entonces tú lo recibes. Tiene que ser con la А intención получается, что para у otorgar. Творца есть Entonces tienes всегда la больше pantalla. дать, чем мы можем принять. Поэтому и существует окружающий Entonces свет. resulta que el Creador siempre tiene más que dar de lo que nosotros podemos recibir y por eso tenemos esta luz circundante. יש לשאול. זה דברים מאוד חשובים ועקרוניים. זה בעצם כל החוכמת הקבלה, איך לקבל No מה te שבא מהבורא, avergüences בכוונה de ועל מנת preguntar להשפיע. cosas esenciales. Lo principal es recibir del Creador con la intención de otorgar. Así como Vlad pregunta si es que la pantalla ya estaba al máximo al inicio, כמה שבעל הבית גדול בעיניו, ¿Hasta cuánto puedes desarrollar la pantalla para calcular cuánto otorgar al anfitrión? Esto así crece frente a sus ojos. entonces, ¿qué es lo que despertó en él? Que ahora él puede pensar que puede recibir más. בזה שקיבל חלק וחלק La לא, luz circundante lo הוא חילק את presiona האור porque הישר שבא a אליו través de לשניים. recibir una parte sí y otra parte no, él divide la luz en dos. La luz interna que recibe con el propósito de otorgar y la luz circundante que no puede recibir con el propósito de otorgar. ונשאר מחוץ לו, Entonces אז יש כאן תהליך queda por fuera de él. שאני קיבלתי נגיד מכל החמישה מנות שיש Como, לפניי, como queda alrededor de él, מנה hay un ומנה, proceso. חלק Yo קטן. recibí de todas las porciones, ו- de cada porción נגיד 10% tomé una מכל pequeña מנה parte, ומנה, ו-90% vamos a decir un מכל 10% de המנה cada נשאר מבחוץ. plato y ואני 90% מרגיש שזה de los מריח platillos את זה. quedaron por fuera. זה נמצא בי, Y כי yo קיבלתי siento y los 10% מכל huelo מנה, que está וכבר אני en mí חלש. porque tengo un 10% de cada ואני כאן platillo. רועד Y ולא יכול כל כך לעמוד soy débil. ממה- Estoy ממה temblando y שלפני, no puedo sostenerme. שעמדתי בצמצום, שלא קיבלתי כלום. לסרב Lo שאני que hubo לא antes תואם, estaba ולסרב restringido. אחרי שטעמתי, No זה recibí nada. שני דברים, De decir שני no, מצבים no, no שונים quiero. מאוד. לכן, O decir no זה כבר עבודה גדולה. después de haber recibido son dos estados totalmente distintos. מהאור מקיף והפך אותו לפנימי. Cuando tú ya recibiste una עכשיו יש לו parte שני y לחצים, de luz גם circundante y una מבפנים parte וגם interna. מבחוץ. Ahora hay ושניהם dos לוחצים על tipos de המסך. presiones, desde רוצים dentro y לבטל desde את afuera. המסך. Y ambos ואז presionan יוצא ש- la pantalla, quieren anular la שחלש, pantalla. ולכן Entonces הוא resulta מחליט כאן, que él אני es débil. מסתלק מהכל, בורח. Por eso él decide, ok, ahora yo me retiro. Y esta es la naturaleza del deseo de recibir, que después de recibir quiere recibir más. תענוגים פנימיים, הוא כבר יודע מה זה. Tiene un recuerdo de la recepción anterior, un sabor. שבחוץ יש עוד 90%, Por eso es que lo huele por לעומת fuera מה שקיבל. el otro 90% comparado a lo que recibió. 90 es mucho más, porque se llama una línea fina que desciende en todo el espacio vacío. Entonces tú ves como 0.99% está por fuera. Entonces, versus esta pequeña fina línea, no tiene nada que hacer. Con todas las fuerzas, resistirse y correr. Pero para poder llegar a
a tener el impulso para poder alejarse, de retirarse, es una continuación a esto. Moscú 3. Спасибо, учитель. Вы сейчас говорили, что вот когда свет давит снаружи на экран и внутренний свет давит на экран, он принимает решение убежать. Usted dijo que cuando la luz empuja la pantalla de afuera y también esta parte que empuja desde adentro, y la decisión es de huir. ¿A dónde huye? ¿Cuál es este lugar? Lo impide recibir más. Esto significa que el masaj se purifica. Hablaremos acerca de esto. Tú estás correcto. Esto es algo que tenemos que aprender. Comienza en la próxima línea. Moscú 5. Препятствует входу света жесткость в экране или авиют? Жесткость. La dureza del masaj o la... ¿Por qué es que dice que quiere cancelar la grosura? La luz circundante quiere anular esta dureza. Aprenderemos esto pronto. Thank you, Rav. My friend is asking. Through which action? Gracias, Rab. Mi amigo pregunta, ¿a través de qué acción podemos ver o sentir el masaj nuestro en la escena? דרך פעולות שאנחנו בינינו מתחברים, אנחנו צריכים A través de להתחבר acciones יותר ויותר, que עד שנתחיל להרגיש con ellas nos conectamos, nos שאנחנו tenemos que עומדים מול conectar más y הבורא. más y comenzar a sentir זה que אלה estamos frente al פעולות Creador. ממש קונקרטיות, פעולות מעשיות, Estas acciones שאם אנחנו מתחברים עוד יותר ויותר nos llevan a מתקרבים verdaderas יותר acciones, ויותר, que si nos conectamos más y más y más, nos conectamos למרות שיש más בינינו כל מיני y queremos חשבונות fortalecernos אגואיסטיים en למיניהם, esto, אנחנו רוצים incluso להיות בכל aunque זאת hayan למעלה cálculos מהם egoístas entre מחוברים. nosotros. אנחנו לא לוקחים Nosotros בחשבון queremos כל מה estar por שבא encima de ellos. לזה יש אופי No los כזה tomamos en ולזה יש איזה consideración. הרגלים כאלה Nada que וזה וככה. venga, אנחנו ¿acaso él למעלה tiene esta מזה. personalidad o este על כל carácter, פשעים יחסי etcétera? אהבה. Nosotros estamos אנחנו por encima. מתחברים בינינו, El amor cubrirá todas las בכל זאת, transgresiones. Nos conectamos entre ורוצים nosotros לבנות hasta que מטריה משותפת hasta que בינינו. podamos construir זה החשוב. un ברגע paraguas שאנחנו juntos, איכשהו מתחילים esta pantalla, להשתוקק el לאותה momento מטריה, en que אנחנו alguien מתחילים להרגיש comienza שיש a לנו anhelar por מבינינו este קשר, paraguas, וגם כן nosotros שנמצא sentimos que tenemos una conexión entre nosotros y también זה מאוד קרוב, זה הכל con תלוי el עד Creador כמה frente a שאנחנו nosotros. נבנה את המערכת יחסים Es- בינינו, Estamos שהיא cerca מכוונת לבורא. hasta cuánto podemos llegar a esta relación entre nosotros y Spain podamos one. dirigirnos hacia el Creador. España 1. La fuerza del masaj y la medida donde soy capaz de tener este masaj a 100% resistente es un acto de don, de dar. לא. זה שרצון No. לקבל עומד מול התענוג, El hecho de que el deseo de recibir ויכול se לצמצם את extiende עצמו ולא לקבל, en כמו relación al שהבאת placer דוגמה, y que se אורח ובעל restringe הבית, de no recibir, שאתה como en el מחליט לא ejemplo del לקבל. anfitrión y el למה? invitado, כי אתה מתבייש, que tú decides de no recibir. למרות ¿Por qué? שאתה מאוד Porque te רעב, avergüenzas. ובדיוק לאותם Incluso aunque הכיבודים estás muy שהבעל hambriento הבית מכבד אותך, y אתה לא יכול לקבל. exactamente en estos platos que וכאן el Creador te יש quiere הרבה dar, חשבונות tú שאנחנו עושים, או שאני נגיד hay רוצה muchos cálculos להגן que hacemos. על הרצון Vamos a לקבל decir, שלי, על עצמי, על quiero האגו שלי, proteger mi deseo de על recibir, האני שלי, proteger mi ego, שאני לא רוצה להיות mi yo, פחות מבעל הבית, yo mismo, כן, que כי הוא נותן no ואני quiero מקבל, ser menos que el anfitrión, או porque שאני él es el otorgante y yo el receptor, עוד כל מיני חשבונות עושה, אבל סך הכל o אני todo עובד עם tipo de עצמי, otros עם cálculos הבושה. que yo hago. Pero todo lo que sé es que trabajo para mí mismo לכן con vergüenza. הדוגמאות שלנו Por eso הן es כולם que
Estos ejemplos son todos dentro del deseo de recibir, vergüenza, rechazo, cosas que no podemos comprender, pero en la espiritualidad no es como así, porque si yo no quiero recibir del Creador porque estoy avergonzado, entonces esta vergüenza es más importante para mí que el Creador, de que llevarle contento. Esto es importante para mí. Entonces, ¿por qué hago todo esto? Ahora tengo más orgullo que antes. O sea, hay muchos pensamientos y cálculos. No quiero darle solución, pero tú tienes que buscarlas y encontrarlas. Mac 3. Подскажите, что такое давление окружающего света в работе в десятке? ¿Cuál es la presión de esta luz circundante en el trabajo en la escena? No se escucha bien. ¿Cuál es la presión de lo circundante en el trabajo en la escena? Aún no tenemos estas cosas. No puedo decirlo. Puedes decir que queremos conectarnos y hay alguna presión social, pero vamos a continuar. Cap U7. Rob, what is the significance of the reflecting light? ¿Qué es lo significativo de esta luz retornante? ¿Y qué es lo que esto me da? La luz reflejada se revela hasta cuánto el invitado quiere retornar el placer al anfitrión, porque él quiere otorgar más al anfitrión, pero al menos lo que pueda recibir, esto es lo que él puede otorgar de vuelta. Bueno, comenzamos a escudriñar estas cosas. Ahora continuamos. Hay una pregunta aquí de la sala. El anhelo de recibir se puede incrementar por la luz circundante. Repetir, por favor. Pregunto si es que el anhelo de recibir de parte del anfitrión puede incrementar la luz circundante o lo que uno ha preparado es lo que va a comer. No lo aprendimos aún, de que yo me preparo para poder avanzar con mi anhelo a otorgar al anfitrión. Estoy preguntando sobre el anhelo, en esta lección y en general durante las lecciones de test. Parece que todo depende de nuestro anhelo. Entonces, ¿cómo incrementamos este poder? A través de pensar sobre esto, acerca de hablar de ello. Así incrementamos nuestro deseo de recibir para los amigos, para los amigos, para el Creador, para el anfitrión. Esta importancia que necesitamos alimentarnos, nutrirnos, de hablar, de ayudar a un amigo. Esto lo podemos aprender del entorno. Muchas gracias. Safón 2. Safón tú. ¿No hay? Norte 2. Entonces, Балтия 4. Рав, сколько надо осознать низость получения, чтобы появился стыд к этому? ¿En qué medida es que nosotros necesitamos reconocer la bajeza para que llegue la vergüenza? Hasta cuánto sea posible. Hasta cuánto es posible.
Tenemos que escudriñar los actos y así avanzamos. Mijael, 73. Leemos de nuevo. Ok, 74. La razón es que la luz circundante es la luz superior que no puede vestir en el emanado debido a la pantalla que evita que se expanda más allá de su propio nivel y permanece fuera del Parsuf y lo rodea. En otras palabras, lo ilumina desde lejos. Debido a que la luz circundante quiere iluminar en la interioridad del Parsuf como lo hizo en En Sof, cuando también brilló en la cuarta fase, golpea la pantalla y la purifica. En otras palabras, cancela el grosor y la dureza en él para que pueda vestirlo. Nuevamente, 74. ¿Por qué quiere vestirse pero la pantalla lo detiene? La razón es que la luz circundante es la luz superior que no puede vestir en el ser emanado debido a la pantalla que evita que se expanda más allá. Los platos que están sobre el invitado, o sea, al frente del invitado en la mesa, los presiona para que él reciba. Entonces, permanece fuera del Parsuf y lo rodea, y en otras palabras, lo ilumina desde lejos. Debido a que la luz circundante quiere iluminar en la interioridad del Parsuf, como lo hizo en Ensof, cuando también brilló en la cuarta fase, golpea la pantalla De que la pantalla sea restricción. Golpea la pantalla y lo purifica. En otras palabras, cancela el grosor y la dureza en él para que lo pueda vestir. Bueno, es como que yo he decidido que no comeré alguna comida y lo que está sobre la mesa, yo puedo tomar esto, vamos a decir, pero algo salado sí, pero algo dulce no puedo. Entonces, esto me presiona. Yo realmente, a mí me gusta, yo lo quiero, pero no puedo. Entonces, este placer quiere vestir mi deseo de recibir, y yo a través de la pantalla hago una acción de resistencia. 75. Primero la pantalla se vuelve fuerte, luego la luz. 75. Al principio la pantalla se vuelve fuerte y rechaza la luz. Posteriormente, la luz aumenta y purifica la pantalla. Sin embargo, solo cancela el nivel de grosor sobre el cual estaba el zivug de Aka'a. Si el zivug de Aka'a estaba en la cuarta fase, anula el grosor de la cuarta fase que lo detiene de la vestidura en el Parsuf, dejando grosor de la fase 3 con la que no tuvo contacto. Si el zivug de acá estaba en grosor de fase 3, cancela solo el grosor de fase 3 y deja el grosor de fase 2, etc. Es decir, la purificación comienza desde el nivel pequeño de la pantalla hasta el nivel más grande de la pantalla, y así es como va refinándola gradualmente. ¿Ok? Veo que no hay preguntas aquí, así que bueno, no nos soltamos y seguimos en estas acciones en Martikun hasta el fin de nuestro camino.
Benjamín tiene una pregunta y Latín 1. Latín 1, por favor. Thank you for letting us ask, Rav. My question is, Gracias por permitirnos preguntar. Mi pregunta, Rav, es de acuerdo a estos movimientos o acciones que hace la luz circundante que realiza la pantalla, ¿significa que la pantalla se refina, se purifica? ¿Significa que se eleva a sí misma? La luz circundante quiere anular a la pantalla porque quiere vestirse en el deseo. Y el masaje está en el camino y previene que la luz circundante, es decir, este 90% que tiene todavía que recibir, se mantiene fuera y la pantalla no le permite recibir. А как так у света получается, что его цель облачиться в стадию Далит приводит к тому, что он остается полностью снаружи? ¿Cuál es el propósito de vestir la cuarta fase en la medida en que se queda afuera? De acuerdo a la viud, de acuerdo a la grosura, es que aparece la luz. La luz quiere llenar todo el anhelo, toda la grosura. No es simplemente sino no ofrece cualquier cosa, sino es exactamente lo que el huésped quiere en calidad y en cantidad. Cuando el huésped hace el cálculo de cuánto puede recibir para otorgar al anfitrión y no para sí mismo, entonces este cálculo se vuelve como una línea muy delgada. Y de acuerdo a esta es que recibe. El anfitrión continúa presionando porque solamente se relaciona al deseo del huésped y el huésped se relaciona a su pantalla de que no quiere seguir recibiendo porque no va a poder hacerlo manteniendo su cualidad de otorgante, y en ese estado estamos ahora. Moscú 7. Если вот вдруг мне посчастливилось ощутить недостаток в силе кашиюта, силы сопротивления, вот это ощущение, оно же меня должно привести к молитве. Yo busco sentirme carente de la fuerza de restricción para que esto me lleve a la plegaria. ¿Cómo es correcto de pedir por la fuerza de la resistencia o respecto de la carencia de otorgamiento con los amigos? Es la misma cosa. Al final del día vas a llegar a ese mismo estado en el que estás junto con los amigos y tú vas a pedir y rezar por esta pantalla como un latino, ¿no? Gracias, Rav. Disculpe, ¿quiere decir que entre más la luz circundante reforme la pantalla, menor es el otorgamiento que efectúa hacia el Creador? Repeat, please. Por favor, repite. Entre más refinamiento hace la luz circundante a la pantalla, menor será el otorgamiento, digamos, del invitado hacia el dueño de casa. ¿Quién? Sí. Moscú 3. Sí. Moscú 3. Спасибо, Раф. Скажите, вот когда свет давит на Gracias, экран, Rav. у меня нет выбора, я в любом случае буду хотеть этот свет Cuando la получить. luz presiona la pantalla, no tengo elección, tengo que recibir, es algo que no puedo rechazar. Si no quisiera recibir la luz, no sentirías ninguna presión. Es como ahora. Por ahora no sentimos ninguna presión de parte del superior, de la luz superior, del creador del sistema. Porque no tenemos pantalla, no tenemos ningún tipo de resistencia por esto. El momento en el que comenzamos a tener una resistencia, comenzamos a sentir la relación del sistema superior sobre nosotros.
Y para esto es que necesitamos conectarnos a una decena, al grupo, y comenzamos a trabajar con el superior para tratar de otorgar al Creador, para tratar de hecho de darle al Creador juntos. Y entonces comenzamos a sentir cuánto es que Él nos presiona y cuánto es que nosotros podemos presionar de vuelta. Pero antes que nada es la conexión entre nosotros. Y mientras tanto, no hay esta conexión y no hay esta forma de comenzar a trabajar opuestos al Creador. Nuestra conexión entre nosotros cuando presionamos una respuesta, pero no tomamos en consideración la luz de darle a la nación, a los amigos, cualquiera. Nosotros queremos recibir esta luz superior, pero para poder otorgarle contento al Creador. Me refiero, ¿cómo puedo dirigir esta luz para que vaya para los amigos y desde los amigos a las naciones del mundo? ¿Esto se llama presionar de vuelta? ¿Esto es lo que quiero? Yo no puedo llevar a cabo estas acciones. Yo solamente puedo no recibir la luz si es que siento que el deseo de recibir si esto es para mi propio placer, o puedo recibirlo para pasarlo a los amigos y juntamente con ellos puedo rechazar la luz superior de vuelta al Creador. Todo depende de cuán conectados estamos y cuánto es que podemos llevar a cabo esta acción de rechazo conjunto para no recibir para nosotros. Turquía 1. Gracias, Rav. Mi amigo pregunta, ¿qué cualidades traemos de fase 3 a fase 4? ¿Y cuál es la más importante? Nosotros no hemos aprendido esto aún y no quiero contestar esto. No lo hemos estudiado, sino ¿de dónde lo estás leyendo? No están como nosotros. Mijael. נמשיך לעין וו? כן. אות עין וו. בחינה 76. ד' אינה נעדרת, אף על פי שנזדקה 76. La cuarta fase. אות עין וו. וכבר ידעת 76. La cuarta fase nos ausenta aunque se ha purificado en fase 3. 76. Ya sabes que en cualquier renovación de forma en espiritualidad, la forma anterior no desaparece como consecuencia. Eso es porque no hay ausencia en la espiritualidad, sino solo una forma adicional. De ahí puedes concluir que la cuarta fase, que ahora se ha purificado en su fase 3, se considera que se apartó de ser emanado y se convirtió en un nuevo ser emanado, que se agrega al primero. La cuarta fase que hay en él no es la cuarta fase en la cuarta fase, sino fase 3 en la cuarta fase. Sin embargo, esa purificación no causó ninguna disparidad en el primer emanado como resultado de eso. De nuevo, 76. La cuarta fase no se ausenta, aunque se ha purificado en fase 3. 76. Ya sabes que en cualquier renovación de forma en la espiritualidad, la forma anterior no desaparece como consecuencia. Eso es porque no hay ausencia de la espiritualidad, sino solo una forma adicional. De ahí puedes concluir que la cuarta fase, que ahora se ha purificado en su fase 3, se considera que se apartó de ese ser emanado y se convirtió en un nuevo ser emanado, que se agrega al primero. La cuarta fase
que hay en él no es la cuarta fase en la cuarta fase, sino fase 3 en la cuarta fase. Sin embargo, esa purificación no causó ninguna disparidad en el primer emanado como resultado de eso. Киев. Да, дорогой Раф, а что значит, что не исчезает стадия Далит и что только добавляется форма? Как это, где она ¿Qué остается? significa que la cuarta fase no se vuelve ausente, sino que añade? Hay una regla que no hay carencia en lo espiritual, es decir, nada desaparece. Ninguna de las formas que nacen o aparecen son como existieron antes, simplemente se añaden a las formas anteriores. Por lo tanto, no hay ninguna ausencia. La fase 4 siempre cambia y por lo tanto no es ausencia, sino en lugar de esto llegan otro tipo de formas y estas formas se visten y visten el estado previo y por lo tanto así se acumulan hasta llegar a la corrección final. Y en esta corrección es lo que llamamos Rav Pealim Mekabetziel. Rav Pealim, es decir, que hay muchas acciones en la Bejina Dalet, en la fase 4, y Mekabetziel, que se refiere a reunirlos y juntarlos como uno, en un solo aspecto. Скажем, что-то, с экраном, да, какую-то порцию света, он потом тоже движется по этой траектории, то есть утончается экран. Como los Так это cabalistas, всегда работает, либо он выпадает? recibe una Как это вообще parte на практике? de la pantalla y continúa por el mismo camino. ¿También esto funciona así? ¿Cómo funciona prácticamente? Nosotros estamos aprendiendo las acciones y de la influencia de lo superior, la reflexión, pantalla desde abajo hacia arriba, desde Ensof hasta este mundo y luego las acciones que nosotros realizamos son opuestas, de este mundo al mundo de Ensof. Y por lo tanto hay algunos cambios aquí. Vamos a hablar al respecto. Hace un momento atrás usted dijo que lo único que podemos hacer es pasar la luz a los amigos. ¿Cómo exactamente se hace esto? Conéctate con el grupo y con ellos juntamente vas a poder dirigirte al Creador y realizar acciones espirituales. En otro evento mutuo entre ustedes, en esta acción, y esta acción se va a dirigir al Creador. Bueno, ¿acaso esto sucede, si yo entiendo, mientras más me comprometo con los amigos y me incluyo en, aparentemente así avanzamos, pero lo que leemos ahora, la mayoría de estos bases que atraviesa la luz, estas cosas pasan en un nivel consciente? Por supuesto que es algo consciente. Si tiene que ver con el ser humano, entonces es con una sensación, con una conciencia de que entiende y siente todo. Tbilisi. Здравствуйте, Рав. Насколько реально ощущение того, что человек может поддерживать стыд? ¿En qué medida es la sensación? Todo depende de la persona y del grupo que lo sostiene. Moscú 1.
То есть немножко с практической. Вот, допустим, когда тебя товарищ или в группе очень сильно хвалит и хочется провалиться сквозь землю, это, наверное, отсутствие экрана. А что изменится с экраном, когда он, допустим, у человека есть? Digamos que tú, ¿qué sucede si tiene una pantalla y esta desaparece respecto de los amigos, la escena? Cuando una persona tiene una pantalla, mide todo en referencia al beneficio del grupo, del creador y no para sí mismo. Adelante. Вот еще. А вот говорится, нет исчезновения в духовном. А почему мы не чувствуем вот этого? Нет исчезновения. А ты не находишься еще в духовном. Чего ты Decimos que no hay ausencia de la espiritualidad. Tú aún no estás en la espiritualidad porque estás demandando que estas leyes espirituales se lleven a cabo en ti. ¿Qué tienes tú que ver con la espiritualidad? ¿Dónde tienes tu restricción con tu pantalla, con tu luz reflejada, con la conexión con los amigos? Tú estás demandando tener discernimientos espirituales. Primero lleva a cabo la restricción. Después de la restricción comenzamos a hablar de todo lo demás. Mijael, ¿quién? Una pregunta a los amigos. No importa, él también debería escucharlo. ¿Puede explicar lo que pasa de fase 4 a fase 3? ¿Qué significa que se refina a fase 3? Aparentemente se disminuye ahora. ¿Menos que todo? Sí, en esto y también en lo otro. Mira, no puedo simplemente tomar este ejemplo y interpretarlo basado en esto. Pero en espiritualidad, un cambio, hasta el cambio más pequeño, es un cambio en todo el sistema. Es toda una nueva serie de 10 sefirot. 77. Inmediatamente en la purificación de la fase 3, la luz superior hizo un sibuj con ella porque nunca dejó de iluminar. 77. Se ha explicado anteriormente que la luz superior no deja de iluminar en los inferiores ni por un minuto. La expansión del emanado depende únicamente de la preparación de su vasija, es decir, según la medida del deseo de recibir en el ser emanado. Cada vez que el ser emanado despierta y anhela la luz superior, lo recibe inmediatamente, en la medida de su deseo. La cuarta fase, que se había purificado en la fase 3, se convirtió en un nuevo ser emanado por sí mismo y se extendió la luz superior por sí mismo. Después, nuevas 10 sefirot de la luz superior habían emergido en ella desde arriba hacia abajo, así como nuevas 10 sefirot de luz retornante desde abajo hacia arriba, como cuando el primer ser emanado se expandía. Sin embargo, hay una diferencia significativa entre sus niveles. Esto se debe a que el nuevo ser emanado carece del grado de Keter y llega solo hasta Jochma. Bueno, aquí nosotros no tenemos nuevos asuntos, así que no veo preguntas. Vi que había alguien ahí cerca del micrófono. ¿Era Rahamim? Ok, ¿qué quiere preguntar? No, teshal. ¿Puedo preguntar? Sí, pregunta. Se sabe que el anhelo por el Creador trae un gran placer en el mundo. Este placer, como un contacto entre un hombre con una mujer, ¿cómo podemos ser recompensados y sentirlo?
con lo que estamos estudiando aquí en la sabiduría de la Kabbalah. Nosotros tenemos que hacer una conexión entre nosotros, construir una vasija espiritual y a través de esta vasija espiritual vamos a poder dirigirla hacia el otorgamiento, hacia el Creador, llegar a tener un contacto con el Creador y esto es lo que nosotros llamamos Zivug acá con la luz superior y luego con esto es que nosotros vamos a comenzar a sentir cómo es que todos estos placeres son tanto más grandes que cualquier placer corporal que tenemos en nuestro mundo. Y el recibirlo va a ser solamente posible si tenemos una intención de otorgar. What is this new emanated being? ¿Cuál es este nuevo ser emanado? Cada vejina, cada discernimiento, fase, se aclara más con respecto al anterior. Es como que uno nace en el mundo espiritual y existe en acciones propias y ahora esto se llama la nueva criatura, el nuevo ser emanado. Entonces lo que nosotros vemos y aprendemos es el nacimiento de nuevas criaturas, de nuevos emanados que gradualmente surgen el uno del otro. ¿Ok? Haifa 1. Rav, cada vez que se despierta el anhelo aquí, usualmente decimos que el anhelo es por encima del deseo. ¿Cómo podemos hacerlo? Que no está en nosotros. ¿Cómo podemos despertar este anhelo? A partir de la conexión con los amigos y aprender de ellos, mirándolos, conectándote. Esto te va a dar un anhelo que va por encima de tu deseo. Internet. Hola Rav de Unity 2, ¿qué carezco para poder de manera práctica sentir el trabajo de la luz y hacer un trabajo de otorgamiento al Creador? ¿Qué es lo que a mí me falta? A mí solamente me falta una vasija. Y en el luz superior está en reposo absoluto, llena toda la realidad. El único problema es que yo no tengo una vasija, no tengo algo con lo que pueda percibirlo. Así que no hay nada con que presionar esto porque no tengo la vasija. Y esta vasija yo tengo que organizarla a partir de todos los deseos de los amigos, todos estos anhelos hacia el Creador. Y con ello, con esta vasija, yo tengo que organizar una pantalla para poder conectarnos entre nosotros de la manera correcta y así vamos a dirigirnos al Creador que nos va a dar la conexión correcta y con una pantalla para poder otorgarle a Él, ya que a través del otorgamiento hacia los amigos, hacia las criaturas, nosotros vamos a tener cierto anhelo y deseo de otorgar al Creador. Y luego con esto, así es que nosotros alcanzamos un estado en el que somos tanto deseo y tenemos también la restricción del deseo de recibir para recibir y la pantalla de recibir para otorgar, y entonces así vamos a llegar a tener un contacto con el Creador. Y toda la sabiduría de la Kabbalah nos explica cómo es que nosotros construimos este contacto con el Creador, cómo es que nosotros nos conectamos entre nosotros más y también con el Creador, pero para otorgar, cómo es que en esta forma recíproca más y más. Como dice, yo soy para mi amado es para mí. ¿Cuándo sentimos placeres espirituales para poder restringir la pantalla? Cuando tengan un deseo común y en este deseo quieran otorgar a través de los amigos a todos, al Creador, y con esto van a comenzar a sentir los placeres espirituales. La vida 4 comienza
que el rechazo de la luz purifica la pantalla, es un cambio en la luz, que significa que la luz se incrementa. Bueno, así es como se siente en la vasija. Si es que tengo una pantalla por la vasija, entonces esta responde de una manera distinta hacia la luz, porque comienza a sentir la luz como una fuerza otorgante. Y tiene una meta y como si quiere cambiar el deseo. Y entonces comienza a tener un contacto con ella. Última pregunta. ¿Por qué la presión del anfitrión sobre el invitado para recibir no es un obstáculo o una trampa? El anfitrión trabaja de acuerdo al deseo de recibir. Y en el receptor no presiona más que el deseo que tiene el receptor. Y así, por lo tanto, de parte del anfitrión no es que lo mate o lo destruya o lleva a cabo una transgresión, simplemente quiere otorgarle a la vasija, al huésped, todo lo bueno que hay, y también le permite al huésped a resistirse y construir cierta similaridad con el anfitrión para poder también otorgar. Okay, Mijael. ¿Puedo preguntar acerca de lo que usted dice de que en la conexión con los amigos necesito la pantalla? Claro. Sí. Es decir, si necesito una pantalla, no quiero conectarme con los amigos para que me vaya bien. Yo quiero que todos estemos bien. Entonces, ¿la pantalla es mi conexión con ellos? La pantalla está siempre sobre mi deseo de recibir personal. Entonces, ¿cómo puede ser que necesito recibir, pero cómo puede ser en el sentido de recibir que está fuera mío? Si me puedo conectar con ellos, otorgar. No entendí. Decimos que aprendimos que los amigos están fuera mío y, digamos, me conecto con ellos, no en el deseo de recibir. De otra forma, es para mí mismo. ¿Cómo puede ser que en la conexión con mis amigos sea No puede ser. para recibir una pantalla sobre? No puede ser. Si es que es para recibir, no existe en la espiritualidad. Entonces, ¿la conexión con los amigos es una pantalla? ¿Es acaso esto lo mismo? Eso depende de cómo se lleva a cabo. La conexión con los amigos es también una conexión corporal, sin ninguna pantalla. También puede ser una conexión espiritual con todos los discernimientos espirituales. Carmiel. Здравствуйте, товарищи. Рав, скажите, пожалуйста, все-таки в этой картине главная роль у кого? ¿У хозяина или у гостя? En esta descripción, ¿quién tiene el rol principal? ¿El anfitrión o el invitado? Todo depende del huésped, no del anfitrión. Rav, possiamo utilizzare l'abbondanza della luce circostante per fare il bene degli amici? ¿Podemos usar la abundancia de la luz circundante para hacer el bien por los amigos y así por el mundo? ¿Cómo podemos hacer esto? No, Mijael. Nosotros vamos a aprender cómo hacerlo. Mijael, ¿dónde estás? Estoy en el 78, título. La razón por la que fase 3 está ausente en Keter. 78. La razón de la ausencia del grado de Keter en el segundo ser emanado es que no tiene grosor de la cuarta fase, que con respecto a la luz retornante es el Keter de la cuarta fase. Por esa razón, la pantalla no empujó a la luz, sino solo desde Jochma hacia abajo. Es decir, esa medida que estaba destinada a llegar a fase 3 de la cuarta fase. Sin embargo,
no habría expansión en Keter de la cuarta fase, incluso si la pantalla no lo hubiera detenido. Esto se debe a que la vasija que extendió la luz superior no se extendió sino hasta Jochma para abajo. Por esa razón, la pantalla no rechazó la luz de Keter, sino solo desde la luz de Jochma hacia abajo. Y por lo tanto, la luz de Keter, de esta luz retornante, está ausente. Debido a que la luz de Keter de la luz retornante está ausente allí, la luz de Keter de la luz superior también está ausente. Esto se debe a que no hay luz que pueda vestir al ser emanado con la luz retornante para vestirlo, ya que este es su vasija de recepción. Es por eso que solo puede llegar tan alto como Jochma, Rav. Es decir, que todo depende de la luz reflejante. En la medida en la que Malkut pueda desarrollarse, puede desarrollar la luz reflejante, y con respecto a esto, la luz reflejante surge de Malkut, viste la sefirá de luz reflejante, y entonces nosotros tenemos la recepción de la luz en el Parzuf, en el ser creado, y no tenemos nada más que esto. Así que si el masaj se refina, cada vez se vuelve menos y menos que antes por el efecto de la luz retornante, entonces también la luz retornante se vuelve menor, y también la luz interna que entra en el Parzuf, en el ser creado, se vuelve menor. Y esto es lo que nos da el descenso o el declinamiento del de los Parzufim. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué hacemos? Rav, tenemos preguntas de las mujeres. Rav, sí, ya vi, ya sé. Tenemos muchas cosas acá, así que mejor vamos con las mujeres, por favor. Hacen lo correcto. Mujeres, por favor, adelante. Mujeres. Sí, del grupo de latín de las mujeres. ¿Cuál es el rechazo mutuo de la luz en la decena, Rav? En la medida en la que nosotros querramos conectar, nosotros desarrollamos nuestro deseo de recibir común, y en ese deseo de recibir común nosotros trabajamos como el Parzuf trabaja con su Malhut. Y entonces, a través de esto, nosotros podemos rechazar las luces que vienen de arriba, digamos los placeres que vienen hacia nosotros del Creador, y nosotros entonces desarrollamos esta luz reflejante, y en esa luz reflejada nosotros empezamos a sentir al Creador. Siguiente pregunta. Moscú 8 de mujeres. ¿Cómo puede la pantalla dejarnos sentir la actitud del sistema hacia nosotros? ¿Cómo esa actitud del sistema aparece en la conexión entre nosotros? Rav, nosotros no estamos hablando acerca de la relación entre nosotros. La relación entre nosotros se construye la restricción, la pantalla, la luz reflejante, y en esa medida nosotros entramos en contacto con el Creador. Nosotros entramos en contacto con el Creador, y por lo tanto, con respecto a esto, nosotros determinamos cómo es que estamos de acuerdo con esto. Siguiente. Mujeres de Hebreo, usted dijo que eventualmente nosotros vamos a pedir esa pantalla mutua. ¿Cuál es esa pantalla mutua en la decena? ¿Cómo se expresa entre nosotras, Rav? La pantalla común significa la medida en la que se relacionen ustedes correctamente, que todas las amigas se relacionen de forma correcta, y a través de esto ustedes desarrollan su deseo común hacia el Creador, y entonces este deseo puede ser usado para poderle otorgar al Creador. Y cuando nosotros rechazamos todos los placeres individuales, en lugar de esto nosotros queremos conectarnos con el Creador y darle contento, esto significa que nosotros estamos trabajando desde nuestra pantalla común. Pregunta. Mac 29 de mujeres, ¿cómo podemos hacer la restricción para que no pareciera que somos orgullosas y que estamos resistiendo al dueño de casa? Es decir,
cómo restringir realmente para que el dueño de casa no sea insultado, Raf. Esto lo tengo que hacer con oposición a los amigos y hacia los amigos y entonces hacia el dueño de casa. No es posible que yo me relacione con el Creador si no me relaciono con mis amigos primero. Y yo tengo que siempre cuidar de mis amigos y en esa medida entonces yo puedo cuidar del Creador, puedo importarme de lo que Él quiere. Así que tengo que tratar de llenar a mis amigos en lo más que pueda y en esa medida entonces yo podré ser capaz de dirigirme al Creador y llenarle a Él. Pregunta de Francia. ¿Cuáles son esos placeres que tenemos que recibir o rechazar en la decena, Raf? Estos son placeres que no empujan, que no... Aquellos placeres que no rechazan, no alejan a la decena del Creador, son buenos recibirlos. Pregunta, ¿cómo podemos implementar la pantalla y la restricción en la decena, Raf? A través de la conexión entre nosotros. Si nosotros tenemos conexión entre nosotros, a partir de la conexión nosotros vamos a tener la restricción, es decir, que nosotros no queremos recibir para nosotros mismos, sino solo para el Creador. Y en esa medida entonces tendremos una pantalla. Siguiente pregunta. De Petah Tikva 17, ¿cómo definimos el grosor de la pantalla y cómo se conecta con el grosor de los seres creados? ¿O es la misma cosa, Raf? El grosor en la pantalla y el grosor del ser creado son la misma cosa. El ser creado espiritual no es la persona, es la decena, es el grupo que trabaja para poder alcanzar al Creador. Pregunta 29 de mujeres. ¿Podemos decir que la primera vez que la luz llegue a nosotras, en ese momento entonces será para que nosotros la pasemos a las amigas? ¿Esta realmente será la restricción que tenemos que hacer? Raf, si nosotros antes de esto no nos construimos a nosotros de una forma que queremos pasar todas estas cosas entre nosotros, entonces la luz no va a venir a nosotros. La luz aparecerá solo bajo la condición de que nosotros tengamos un deseo de conectarnos para poder pasar y conectar y ayudarnos los unos a los otros. Estados Unidos de 3 de mujeres. ¿Cómo es la restricción y la intención de otorgarle al Creador se expresa? ¿Cómo se expresa realmente en el grupo, Raf? A través de que nosotros nos conectemos y que nos apuntemos a nosotros mismos hacia el Creador y entonces nosotros en esa forma vamos a empezar a sentirlo a Él entre nosotros. De Natania pregunta, ¿qué hacemos si después del cálculo nosotros entendemos y sentimos que no hay fuerza para restringir y que los placeres son más grandes que nosotros? ¿Cuál es la acción que tenemos que hacer ahí? Raf, tenemos que pedirle al Creador que nos dé la fuerza, porque claro que nosotros no tenemos la fuerza para restringirnos a nosotros mismos. Sin embargo, cuando nosotros estamos tratando de dirigirnos a Él, nosotros vamos a obtener la fuerza de Él. Pregunta de Sochi, del grupo de Sochi, de mujeres. Para obtener el beneficio del otorgador, yo tengo que sentirlo, pero yo no siento al Creador. Entonces, ¿cómo puedo apuntar todos mis deseos y mis pensamientos para el beneficio del Creador? Raf. A través de las amigas, solo a través de tus amigas. No hay nada más que hacer acá. Nosotros estamos aprendiendo todo a través de las acciones que existen entre nosotros, entre las acciones de los amigos. Cuando otorgamos los unos a los otros a los amigos, le estamos otorgando al Creador. Pregunta, ¿qué es tan especial en el anhelo que es relativo al deseo? ¿Cómo trabajar con el deseo de forma correcta, Raf? El anhelo es algo que no es un deseo verdadero, es solo un anhelo que viene cuando éste se ejecuta
en la decena, entonces el anhelo se vuelve un deseo. Pregunta, una vasija común de la decena que nosotros la creamos a través de nuestra conexión y la restricción que yo hago sobre mis deseos personales. Entonces, ¿cómo hacemos una restricción común ante el Creador? ¿Cómo podemos conectar nuestro trabajo común a una vasija común, Raf? Nosotros no podemos otorgarle al Creador si no estamos conectados. Así que primero tenemos que alcanzar la conexión entre nosotros y entonces podemos apuntar esta conexión hacia el Creador y entonces de esta forma nosotros hacemos la restricción, la pantalla y la luz reflejada y todas estas cosas. Pero primero tenemos que conectarnos, tenemos que dirigirnos al Creador y tenemos que sentirlo y ver cómo es que nos ayuda y cómo es que nosotros mismos estamos haciendo acciones y esfuerzos y todo esto. Siguiente pregunta. Petah Tikva 6. ¿Cómo puedo convencer al Creador que yo le quiero hacer bien a mis amigas de la decena? Raf. ¿Convencer al Creador? Si yo hago los cálculos correctos con mi decena, yo puedo estar en lo cierto de que esto será otorgamiento para el Creador. ¿Cómo puedo saber esto? Cuando yo obtenga la respuesta, sabré si es correcto o no. Sobre todo, nosotros estamos construyendo el mundo superior a partir de que nosotros construyamos este mundo superior con las relaciones que nosotros estamos efectuando. Ese es el mundo superior, básicamente. Nosotros vemos en el fondo que la luz blanca, en esa luz nosotros vemos nuestras relaciones. Esto se le conoce como el mundo espiritual. Más allá, nosotros no podemos ver. Porque solo son nuestras acciones de otorgamiento las que nos dejan ver. Cuando nosotros no tenemos acciones de otorgamiento es cuando nosotros no vemos. Y eso es lo que está pasando ahora. Pregunta, ¿cómo hacer que las amigas en la decena sean más importantes que yo misma, que mis deseos, y cómo esto puede entrar en mis emociones y en mis sentimientos, Raf? Traten. No hay nada más que decir acá, nada más que hacer. Ustedes tienen que trabajar en esto. Hablen más entre ustedes y específicamente acerca de las conexiones y acciones. Nosotros piensan en algo, háganlo, reúnanse, discutan esto, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no hicimos y cómo vamos a continuar. Y de forma gradual, así es como ustedes van a llegar a las acciones correctas y entonces ustedes en esas acciones sentirán al Creador. Pregunta. Última pregunta de Kaviu 5 de mujeres. ¿Cuál es el rechazo de la luz superior en nuestro trabajo? La luz superior llena todo en nuestro trabajo. Es a través de nuestras acciones que nosotros podemos igualar las acciones de la luz. Y entonces nosotros empezamos a descubrir que Él está vistiéndose en nosotros, en nuestras acciones. Eso es todo. Nosotros vamos a movernos ahora a un artículo. Mijael, antes de que nos movamos a la siguiente parte de la lección, vamos a cantar una canción juntos. Es ver mis hojas caer y tu primavera es mi florecer. Tu guerra es mi guerra también y tu alegría es mi felicidad. הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי. האמת שבך זו האמת שבי, הלבן שלך הוא
הוא הזכות שלי. Todos juntos en un barco van, estamos tú y yo, en el bien y en el mal, solo juntos llegamos. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד נגיע. Tú soles en mí una gran luz y tu lluvia es como un manantial. Tu casa es un ancla de amor, ese que hay en ti y que está en mí. הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זו השמחה שבי. Tu miedo es un temblor en mí y tu mundo es todo para mí. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד נגיע. Todos juntos en un barco van, estamos tú y yo, en el bien y en el mal, solo juntos llegamos. כולנו יחד באותה סירה, estamos tú y yo, en el bien y en el mal, רק ביחד, solo juntos llegamos. Todos juntos